nada en ti se perderá. Bueno, iglesia, en esta mañana quería compartirles un pasaje de la Biblia que está en el libro de Juan 20:29. La palabra de Dios nos dice, en el libro de San Juan 20:29, dice la palabra: Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. La resurrección dice que fue un acontecimiento, tal vez el más grande de toda la historia, que marcó un antes y un después. Fue tan poderoso lo que ocurrió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que partió la historia. Se habla de un antes de Jesús, un después. Fue un suceso maravilloso para todos nosotros y fue algo sorprendente. La pregunta es, en este momento, como dice la palabra, que Jesús le dijo a Tomás, porque has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. La pregunta es, cuando el Señor Jesús es tomado preso, es arrestado y es llevado a la cruz, la pregunta es que Jesús les había, en un momento de la vida, les había dicho que Él iba a resucitar. Pero cuando nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras, en los 4 evangelios, que se comienza a narrar el suceso de lo que había de acontecer, los 4 evangelios te narran de diferente punto de vista, pero todos te narran en la misma situación de la vida de Jesús. Desde que nace, comienzan a enseñarte hasta que llega a la cruz y resucita. Pero la Biblia nos dice que Jesús en algún momento de la vida les había dicho, esto debía suceder. Al tercer día iba a resucitar. Pero cuando le dice a Tomás, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto. Y no culpamos a Tomás porque en algún momento había un poco de incredulidad de lo que iba a pasar. Las promesas estaban dadas. Yo creo que a todos nos ha pasado en un momento de la vida, las promesas están dadas. Las promesas se han dado. El Señor ha dicho, yo volveré. El Señor ha traído promesas de bendición, promesas de salud. Pero en algún momento de la vida, como que dudamos de que esas promesas se estén cumpliendo en nuestra vida. Y Tomás, muchas veces la gente lo toma como ejemplo a Tomás. Dicen, incrédulo como Tomás, incrédulo, porque miran a Tomás que dijo, hasta que no mire y pueda meter mi dedo tal vez en su llaga, yo tal vez creería, pero que tal vez me vengan a comentar personas que dijeron, Jesús ha resucitado, como que poco lo creo. Y la Biblia nos dice que los discípulos en ese momento estaban escondidos, porque las primeras, usted sabe la palabra de Dios, las primeras mujeres que miraron a Jesús fueron María. Ahorita lo miremos en el capítulo 28, en Mateo 28, 1-6. Miremos el libro de Mateo 28, 1-6. Nos dice la palabra de Dios, la resurrección, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde se puso el Señor. Entonces las primeras personas cuando Jesús había resucitado fueron, dice María Magdalena y dice, y la otra María. Fueron las mujeres que fueron al lugar a mirar el sepulcro donde había sido colocado el Señor Jesús.
Había una piedra tan grande, dice en algún momento, que ellas se preguntaban, ¿quién nos moverá esta piedra? En el libro de Marcos 16:9 se narra la misma historia, pero quiero que pongamos un detalle, pongámosle cuidado, porque se narra la misma situación, pero nos explica un poquito más qué es lo que estaba pasando en ese momento. En el libro de Marcos 16:9, 15 dice, Jesús aparece a Marta y a María. Perdón, el 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Ahí nos explica un poquito más claro, dice, ya iba María Magdalena, dice, iba María la madre de Jacobo y Salomé. Y compraron unas especies, dice, para ir a mirar al cuerpo del Señor Jesús. Y preguntaban quién nos moverá la piedra. Pero en ese primer momento quiero que miremos que estas mujeres no iban a mirar a Jesús resucitado. Y esto es algo que nos impacta en esos tiempos. Porque no iban a mirar a Jesús resucitado, iban a mirar a un Jesús que había fallecido, que había muerto. Y llevaban unas especies, dice, y compraron unas especies de ungüentos para hacer, imagino que como se acostumbraba en esos tiempos. Ya no iban con el anhelo y decir, no, vamos a mirar porque Jesús ha resucitado. Él lo dijo que al tercer día y vamos a mirar. Lo que nos dice la palabra de Dios es que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron unas especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo, me imagino, de Jesús. Ir a mirar a Jesús. Muy grandioso todo lo que pasó, muy maravilloso lo que Jesús nos dijo en la tierra, que lo que vendría y lo que pasaría, pero bueno, dijeron tal vez ya llegó la cruz y hasta ahí pasó todo. Mire que es impresionante porque dice que cuando Jesús se aparece a ellas, Él les dice que esto iba a acontecer. Dice, en el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. En la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 11, nos dice que ellas, cuando ya el ángel les habló, les dijo, Jesús ha resucitado, y Jesús sale al encuentro y se encuentra con ellas, y hablan, ellas salen corriendo donde están los discípulos. Primero que todo miremos dónde estaban los discípulos, miremos que en un momento de la vida, los discípulos tampoco estaban esperando que Jesús haya resucitado. Los discípulos estaban con temor y con miedo en un momento escondidos, esperando que no sé, escondidos de que lo vayan a coger, de que los vayan también a crucificar. Pero lo que más nos impresiona aquí, porque no solo Santo Tomás, que la Biblia dice Santo Tomás era incrédulo, y le dicen muchas veces, no seas incrédulo como Santo Tomás, tienes que creer. Pero no solo era Tomás el que no había creído. La Biblia nos dice que cuando ellas fueron, ya una vez que se encontraron con Jesús y fueron corriendo donde estaban los discípulos, dice, yendo ellas, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes estaban con él? Los discípulos y mucha gente que estaban con él. Ellas llegaron hasta donde estaban ellos, que estaban muy tristes y llorando. Todos estaban llorando la pérdida del maestro. El maestro se había ido, estaban llorando muy tristes, ya no había consuelo para ellos. Dice, cuando oyeron que vivía, porque ya les dijeron, Jesús vive, Jesús ha resucitado, fueron las mujeres las primeras que comenzaron a declarar que Cristo vive hacia las demás personas, y que había sido visto por ellas. Ellos no lo creyeron. Usted lea la Biblia, yo creo que cualquier versión que usted lee va a decir lo mismo, ellos no creyeron. Tal vez dijeron a las mujeres, sí, pues sí, mujeres, está muy bien que ustedes tengan ese sentir, tal vez, pero no creemos que Jesús haya resucitado. Dice que estaban todos tristes, desanimados, llorando por la pérdida de su maestro. Después de eso dice en el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Jesús vuelve y se vuelve a aparecer a 2 discípulos, tal vez que iban camino hacia el campo, y charla con ellos. En otro pasaje nos cuenta la historia, él comienza a hablarles, y no lo identifican desde aquel momento y conocen que era Jesús. Pero ellos hacen lo mismo,
también llegan y comienzan a contar a los otros: señores, Jesús está vivo, acabamos de hablar con él. Pero pasa igual. Ellos fueron y lo hicieron saber nuevamente a los otros. Estos dos ya no eran dos, ya no eran solo las mujeres que habían mirado a Jesús vivo, sino había otros dos testigos más que habían corrido a mirar, a decirles: señores, Jesús ha resucitado. Pero ellos, dice, los otros ni aún tampoco creyeron. Tampoco creyeron. Dijeron: tal vez, no creo, sí, Dios es grande, maravilloso y todo, pero tal vez no creemos que Jesús haya resucitado. ¿Listo? Finalmente, dice en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos que estaban sentados a la mesa, y les aparecieron y les reprochó su incredulidad. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Los discípulos estaban todos sentados. Se les había dicho una vez que Jesús había resucitado, no lo creyeron por las mujeres. Se les había dicho la segunda vez por los dos discípulos que iban caminando, y tampoco lo creyeron. Y estando sentados en la mesa, porque la Biblia dice anteriormente, estaban muy tristes, llorando, estaban sentados en la mesa, y llega un momento, dicen, donde Jesús se les aparece. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad. Les reprochó, yo creo que es como una exhortación, como lo que le había dicho Jesús a Marta cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro. ¿No te he dicho que si crees, Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús siente aquí una palabra fuerte, dice, les reprochó fuerte su incredulidad. Les había dicho, señores, que al tercer día iba a resucitar. Les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, dice, porque no habían creído a aquellos que le habían visto y que habían ido a dar las buenas nuevas a las personas. No creían. Vuelvo y le digo, no era solo Tomás aquel que dijo: si meto mi dedo en la llaga, tal vez creeré, si no, no creeré. No. Todos los discípulos no habían creído. Ahí habla. No habían creído. Las mujeres iban al sepulcro a mover la piedra, pero a ungir. No iban a mirar a un Jesús resucitado. Eso es fuerte, porque eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros en estos tiempos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es impresionante. Eso es impresionante porque el mensaje de esta mañana se llama: mueve la piedra que nos impide creer en lo que Jesús hace en estos tiempos. Mueve la piedra de lo que nos está trayendo esa falta de creer en que Jesús vive, y más vivo que nunca, en estos tiempos, que no solo fue hace más de 2000 años, sino que Él resucitó y sigue restaurando vidas, sigue sanando corazones, aquellos corazones dispuestos que permiten que Jesús entre en su corazón, sigue restaurando, sigue quitando, liberando endemoniados, porque en esos tiempos, la gente dirá, tal vez en los tiempos antiguos no más hay endemoniados. No, en esos tiempos. Lo que pasa es que ahora las situaciones son diferentes, pero una persona que se suicida, un joven que se suicida, no lo hace porque sí, porque la verdad quiere en la vida. No. Porque los problemas lo agobian, porque las situaciones, sí, unos espíritus demoníacos que le dicen: vos muérete, no sirve más en la vida. Hace poquito pasó aquí en Pasto, en el puente Linen, nuevamente una chica que quiso suicidarse. No sé si se suicidó o la salvaron, no sé qué pasó. Pero en estos tiempos Jesús está libertando a los endemoniados. Jesús está sanando, restaurando los corazones rotos, sigue restaurando los hogares, las parejas. Pero debemos creer en Jesús, debemos creer y quitar esa piedra de la incredulidad. Mire que la piedra era tan grande que dice: ¿quién no la moverá? Las mujeres dicen: ¿quién no la moverá? Y en el libro de Marcos dice que el ángel quitó la piedra. En el libro de Mateo, usted lo mira, también dice: el ángel quitó la piedra. Las mujeres iban con ese pensamiento: ¿y quién nos quitará la piedra para poder ungir al maestro que ya se ha ahí muerto? Pero el ángel quita la piedra, Jesús. Hay que pedirle al Señor Jesús en nuestra vida: quita esa piedra de la incredulidad, Señor, aquello que nos impide, Señor, ver que tú has resucitado en nuestra vida. Quita esa piedra, Señor, que nos impide, Señor, creerte. Y Jesús es muy claro: les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no creyeron lo que yo les había dicho.
Por lo tanto estaban, dice, tristes, llorando, lamentándose de que su maestro había muerto. No esperaban la promesa, gozosos, con alegría, diciendo el maestro va a resucitar, porque nos lo dijo y lo creemos en el nombre del Señor. Y Él va a estar con nosotros. No, estaban llorando, afligidos, escondidos con temor. Y Jesús dice, reprocho su incredulidad, porque no me han creído lo que yo les he dicho, porque no han creído las palabras que le había dicho, porque usted lee la Biblia y son discípulos que caminaron con Él, mujeres que estuvieron con Él, que vieron los milagros de lo que Jesús hacía. Los ciegos ven, dijo, los paralíticos son levantados, los oprimidos son libres, los que vienen con cadenas del enemigo han sido libertados, los endemoniados han sido libres. Jesús vino para traer paz, para traer libertad. Pero los que estaban con Él no creían. Y si ellos miraron los milagros y les fue difícil creer, y si ellos estuvieron con el Maestro y fue difícil creer, imagínense nosotros. Por eso le dice la palabra de Dios que cuando le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, Tomás. Porque si no me hubieras visto, no creerías. Pero más bienaventurados aquellos que aún sin ver han creído. Y yo decía que es bienaventurado. Y la palabra de Dios dice bienaventurado, dice que esa es una de las palabras que aparece 44 veces. Dice 40 en pasajes poéticos, 26 en pasajes de Salmos y 8 en Proverbios. El término, dice, comunica básicamente la prosperidad, la felicidad que experimentan los que son favorecidos, bendecidos por algún superior. Bienaventurados los que aún sin ver han creído en el Señor Jesús. Es lo que le dice. Y esa palabra viene para esta generación. Nosotros no estuvimos cuando Jesús fue crucificado. No estuvimos cuando Jesús fue resucitado. Pero creemos en que Él vive. Y creemos en que Él está para restaurar. Porque nuestra propia vida es un testimonio vivo, como dice el apóstol Pablo, cartas abiertas de lo que Dios hace en medio de las generaciones. Y Jesús está muy interesado en esos tiempos en seguir restaurando los hogares, seguir cambiando, seguir sanando los jóvenes. Que no es que están mal los jóvenes porque es la pereza, porque es el estrés, no. Tal vez un espíritu los está tocando. No es solo lo que el mundo alcanza a mirar con sus ojos, tal vez hay algo más, una enfermedad. Muchas veces dice la palabra de Dios que cuando Jesús sanaba a muchas personas salían demonios. Y ustedes dirán, pero no, bueno, nos metimos con esto de los demonios, pero es una realidad. Dios es real, pero el enemigo también es real. Y la Biblia dice que el enemigo está listo para destruir tu vida, está listo para destruir tu ministerio, como ese león rugiente. No hace falta que le digas ataca, no, él ya está listo para destruir tu hogar. Y si no sabes pelear la buena batalla de la fe, realmente quedarás relegado como muchos hogares que en algún momento han sufrido en causa del adversario. Porque no han creído en Jesús, que Él es grande y que Jesús puede libertar, que Jesús puede restaurar, que Jesús puede seguir sanando al enfermo, levantando al paralítico, dando vista a los ciegos, y que Jesús ha resucitado en nuestra vida. Así que en esta mañana, iglesia, yo quiero que le pidamos al Señor y digamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no ser incrédulos, Señor. Cambia nuestro corazón de piedra. Porque tu palabra dice, Señor, ese corazón endurecido de incredulidad, porque no creyeron lo que habían visto. Ayúdanos, Señor, porque tal vez estamos como los discípulos, caminando a tu lado, Señor, y en algún momento no creyendo tu palabra, caminando contigo y comiendo a tu mesa, pero no creyendo las promesas que tú traerías para nuestra generación. Y por lo tanto, Señor, en vez de que el gozo esté en nuestra vida, está el lloro, escondidos en una casa, escondidos llorando, afligidos, tristes porque su maestro había muerto. Pero te pido, Padre, en esta mañana, hoy, iglesia, quiero que ahí donde usted está, le demos gloria a Dios y le digamos, Señor, ayúdanos, Señor, a creer más en ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer.
Ablanda nuestro corazón endurecido, Señor. No nos reproches nuestra incredulidad, sino que ayúdanos, Señor Jesús, a creer. Hoy te clamamos, Señor, así que donde está usted le pido para que cierre sus ojos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana. Te clamo para que esa piedra de la incredulidad sea removida, Señor. Esa piedra que nos impide, Señor, mirar que tú has resucitado. Hoy te clamo, Señor, cualquiera sea la situación, Señor, que nos impide, Señor. Porque tu propósito es que estemos con gozo, Señor, sabiendo que tú has resucitado, Señor. Hoy te clamo, Padre, Señor, para que toda angustia, Señor, toda tristeza, Señor, sea quitada, sabiendo que tú eres, Señor, quien pelea la buena batalla por nosotros, Señor. Hoy te clamamos por un milagro en nuestra vida. Te clamamos para que sigas tú obrando poderosamente en medio de cada generación, en medio de cada persona, en medio de la iglesia, Señor. Que seas tú moviéndote con poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aviva siempre el fuego del corazón, Señor. Aviva el espíritu, Señor, que tú colocaste. Ayúdanos, Señor, a creer más, Señor, en lo que tú has dicho que vas a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, haznos entendido, Señor. Hoy te clamamos en esta mañana, pon colirio en nuestros ojos, Señor, espirituales, para poder ver cuando tú estás operando, Señor, y que tú estás ahí con nosotros, Señor. Agudiza nuestros oídos para entender y comprender cuando tú nos estás llamando y nos estás enseñando, nos estás diciendo, tranquilo, hijo, tranquila, hija, yo prometí estar contigo y no te dejaré. Lo prometí y no te dejaré. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, todos los días. Y aún en la eternidad estaré contigo, Señor. Pero debes creerlo. Por lo tanto, Padre, en esta mañana te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creer más, Señor. Ayúdanos a tener la confianza, Señor, la confianza en que tú estás ahí, que tú traerás, Señor, sanidad, que tú traes fortaleza, milagros en lo que te clamamos. En cada situación de aflicción, Señor, de cada iglesia, de cada personita, en esa tu casa, Señor, de las personas que asisten a este lugar. En cada momento, Señor, te clamamos para que tú, Señor, traigas pronta respuesta, Señor. Que no desmayen, que no bajen sus brazos, Señor, que sigan clamando. Ayúdalos, Señor, en sus problemas de salud emocionales, en sus problemas, Señor, espirituales, en sus problemas con sus familiares de pareja. Ayúdalos, Padre, en sus problemas, Señor, económicos. Que no pierdan la fe, Señor, sino que se mantengan firmes, Padre. Hoy te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, permitiendo, Señor, que ellos peleen la buena batalla. Hoy te clamamos, Señor, para que tú avives, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer más, Señor. Más en lo que tú has dicho que harás, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, en tus promesas, Señor. No en las promesas del hombre, ni en lo que vemos nuestros ojos, Señor. Ni lo que ven nuestros ojos, Señor, en esas circunstancias. Estamos, Señor, y declaramos que estamos pasando los mejores momentos de nuestra vida. Que hasta aquí nos has traído, Señor, y de aquí en adelante seguirás con nosotros, pasando las mejores, Señor, victorias. Que lo que está pasando solo es una situación que tú has permitido, Señor, para que aprendamos. Que la situación que estamos pasando un día, Señor, también terminará. Que tú nos enseñarás y que tú nos sostendrás de tu mano poderosa, Señor, y nos llevarás a la victoria. Te damos gracias, Señor. Hoy te alabamos por cada situación que vivimos. Gracias porque aprenderemos rápido, Señor. Entenderemos, Señor, lo que tú quieres mostrarnos a través de esta situación. Glorificaremos tu nombre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, glorificando tu nombre en medio de cada situación. No conocemos la situación que están pasando los hermanos. No conocemos, Señor, aún dentro del ministerio final, de todos los ministerios que están pasando, que nos está afligiendo. Pero sí creemos, Señor, que tú eres grande y misericordioso, Señor, para poder, Señor, traer, Señor, un milagro a sus vidas, un milagro por los que te claman, un milagro por aquellos que han derramado lágrimas en tu altar, que han derramado lágrimas, Señor, en su habitación, en su intimidad, diciendo, no puedo más, Señor, ayúdanos. Te clamamos, Señor, en tu misericordia, oh Jehová, inclina tu oído, Señor, y trae pronta respuesta a este pueblo que clama. A este pueblo, Señor, que se levanta a clamar, Señor, delante de tu presencia. Hoy te clamamos, Señor, te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia, Señor, de cada persona que se levanta a clamar. Trae, Señor, pronta sanidad, Señor, al enfermo. Trae pronta sanidad, Señor, a aquel que le dijeron te quedan muy pocos días de vida. A aquel que le dijeron tu enfermedad es muy avanzada. Ve, arregla tus asuntos, porque no hay mucho tiempo.
Te clamamos para que tú traigas consuelo a su familia, traigas fortaleza, Señor. Milagros de sanidad, clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Milagros de fortaleza, Señor. Que seas tú bendiciéndolos, Señor. Aquellos, Señor, que andan sus hijos, Señor, en caminos que no convienen. Hoy clamamos por milagros, Señor, para que tú, Señor, seas encaminándolos en bien. Seas trayendo sabiduría, Señor. La gente no comprenderá qué ha pasado, Señor. La gente no entenderá los milagros que van a ocurrir, Señor, en nuestra vida. Pero sé que tu mano poderosa, Señor, sigue obrando, porque mi Cristo ha resucitado. Hoy te pedimos, Señor, que sigas obrando poderosamente. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre, en esta mañana. Bendito eres tú, Señor. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque contigo, Señor, como dice el apóstol Pablo, Señor, contigo, Padre, somos más que vencedores, Señor, porque mi Redentor vive. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo. Y con vientos desde el cielo me